Buen día, profesor. En esta oportunidad voy a explicarle brevemente los cursos del tema del curso de física, perdón. Electrostática. Es una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en reposo, más de electrones perdidos o ganadas. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos un globo, lo frotamos contra el cabello por un rato y luego dejamos de frotar el globo pero lo seguimos sosteniendo cerca del cabello, podemos observar que el cabello se adhiere al globo, se pega, o sea, no tanto, pero un poquito así, ¿no? Entonces, ese y otros fenómenos son estudiados por la electrostática. Carga eléctrica, representada por una Q minúscula y una Q mayúscula. Parece una A, pero es una Q minúscula, en serio. Se llama así a la cantidad de electrones perdidos o ganados por un cuerpo. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. En el sistema internacional, la carga se mide en Coulomb. Bien, tenemos tres casos de cargas eléctricas. Ya, el primer caso es cuando tenemos a un cuerpo que la cantidad de protones que presenta en el cuerpo y la cantidad de electrones van a ser iguales en ese cuerpo descargado. Entonces yo voy a decir que el número de protones va a ser igual al número de electrones. Si yo digo que estas cantidades son iguales, vamos a decir que el cuerpo presenta carga neutra. O sea que su carga total va a ser cero. Pero ahora, ¿qué pasa si, no sé, por alguna razón el cuerpo comienza a ganar electrones? Eso va a generar una desigualdad, un desbalance, desequilibrio, porque anteriormente habíamos visto que la carga era cero, porque el número de protones y electrones eran iguales, pero cuando el cuerpo empieza a recibir electrones, generará un desbalance, o sea que el número de electrones será mayor que el número de protones. Y ahora dando un poco, lo voy a poner arriba. Entonces, el número de protones va a ser menor. En este caso, el número de electrones, poner lo mismo. Y por ende la carga del cuerpo será negativa. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? O sea, en vez de que gane electrones, va a perder electrones. Entonces, cuando empezamos a quitarle los electrones, se produce otro desbalance. Eso quiere decir que ahora el número de protones será mayor al número de electrones. Así, el número de protones ser mayor al número de electrones ya. Y por eso el cuerpo se habrá cargado positivamente. Entonces, la carga eléctrica se va a encargar de medir cuántos electrones ha ganado o perdido un cuerpo. Y su fórmula, K, vendría a ser carga es igual a menos N, donde ese N es un número entero de los electrones que ha ganado o perdido. Y ese N se va a multiplicar con el E, donde E vendría a ser la carga absoluta del electrón. Y acá podemos observar, ¿no? Cuánto vale. Vale 1,6 por 10 a la 19. Leyes electrostáticas. Primera ley. La ley cualitativa. Las cargas eléctricas de la misma naturaleza, o sea, de igual signo, se repelen. Y las de naturaleza diferente, o sea, de signos diferentes, se atraen. Ya. Esta ley nos dice, ya, que dos cuerpos con el mismo signo, no, dos cuerpos con el mismo signo no pueden juntarse. Pero si hay dos cuerpos
con diferentes signos se van a traer, eso sí, sí se pueden juntar. 2. Ley cuantitativa, ley de Coulomb. Las fuerzas que se ejercen entre dos cargas eléctricas son directamente proporcionales a los valores de las cargas e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Ok, esta ley nos dice que, no sé, por ejemplo, este Q1 representa una carga igual el de acá. Entre ambos hay una distancia que lo separa, obviamente. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula sería K, ¿sí? K es una constante y esa constante pues vale 9, esta acá, 9 por 10 es 9, ya. Entonces, sería la constante, ¿sí? Multiplicado por las cargas, acá Q1 por Q2 y sobre todo eso, sobre la distancia al cuadrado. Ah, bien, ejercicios. Bien, el primer ejercicio dice, pregunta, no, primero, ya. ¿A cuántos electrones equivale la siguiente carga eléctrica de 4C? Ok, nosotros teníamos nuestra fórmula, ¿no? Dice que carga es igual, ¿no? A más menos N por E. Entonces, acá me dice que la carga eléctrica, esto de acá, es 4 Coulomb. Coulomb. Entonces vamos a ponerlo. Ya. 4 es igual al N por el, y habíamos dicho que este valía 1,6 por 10 a la menos 19. Ya. Nos piden hallar esto. N. Ok. Ahora. Ya, solo quedaría no, es la parte operativa. Bien. Como el resultado es 4, sí, este menos 19 como que no va. Como que no, pues no. Entonces voy a tratar de sacarlo, quitarlo como de lugar. ¿Y cómo hago eso? Pues, como es menos 19 tendría que ponerle otro 10. O sea, este n serían dos números. No, y uno de esos números sería 10, pero no la menos 19, sería 19. ¿Para qué? Porque bases iguales, ¿no? En este caso, pues el 10, eh, los exponentes se suman, pero en este caso es menos 19, entonces se va a restar y por ende se van a ir. Entonces, chao. Ahora tengo 1,6 y 4. Entonces, yo digo, no, acá lo simplifico, pero me daría 2,5. Entonces, 2,5 sería el valor que iba acá. No sé si se entendió. O sea que en total n era dos números. 2,5 por 10 a la 19. Y ya. Bien, ejercicio número 2. El ejercicio 2 nos dice, se tiene una esfera metálica cargada con eh, 12 Coulomb. Coulomb. ¿Cuántos electrones debe ganar para quedar eléctricamente neutra? Bien, volvemos a poner nuestra formulita. Carga más menos N, es más menos N por, ya, nos dicen 12. Entonces vamos a poner
Bien, tenemos el N que nos piden por el que vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19. Ya. Igual que en el ejercicio anterior, pues ese 19 está molesto. Ese 19 se tiene que ir. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Exacto, poniendo acá 10 a la 19. Entonces, se van. Chao. Ahora me queda el 12 y 1,6. Entonces, lo que yo voy a hacer es, lo divido ahí normal. Y me quedaría 7,5. Saben que n, las finales valían pues 7,5 nota por 10 a la 19. Ese era el número, el valor. Ya. Ush, ush. Corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica es el movimiento o flujo de electrones libres a través de un conductor debido a la presencia de un campo eléctrico. Cuando un cuerpo cargado entra en movimiento, se genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico nos va a producir la corriente eléctrica. Aquí en esta imagen podemos observar de, ya, que acá hay unas flechitas que se dirigen hacia la izquierda. Eso vendría a ser flujo de electrones. Son electrones. Eso en total sería flujo de electrones. Y ese flujo de electrones va a generar un campo eléctrico. Esa E que está arriba sería el campo eléctrico. Bien, el sentido convencional. Las cargas positivas, ¿sí?, se mueven en el mismo sentido al campo eléctrico. Y en el sentido real, las cargas negativas se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. Cuando nos referimos a corriente eléctrica, ¿sí?, se sobreentiende que es la corriente convencional. Clases de corriente. Está la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua. Cuando las cargas se desplazan continuamente en un mismo sentido en el conductor. Es decir, que el flujo de electrones no va a cambiar. Siempre es en el mismo sentido. Y la corriente alterna es cuando las cargas en el conductor oscilan, desplazándose unas veces en un sentido y otras en sentido contrario. Es decir, cambia periódicamente, o sea, cambia por ratos de sentido. Ya, o sea, o sea, cuando esos electrones, ¿no?, en tiempo determinado, ¿no?, se van a ir cada quien por su lado. O sea, diferentes direcciones. Intensidad de corriente eléctrica. Bien, es la medida de la cantidad de carga que pasa a través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. Ya. Bien, acá podemos observar sí, el flujo, ¿no? El flujo de electrones. Y como es sentido convencional, mi campo, ¿sí?, también va en el mismo sentido. Y la intensidad se va a calcular como carga entre el tiempo, ¿no? Resistencia eléctrica. Es la medida de la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de... Se representa mediante un segmento de línea recta, o sea, de acá. Ok, pero ¿cómo es esto de la resistencia? Ya, mira, supongamos que los electrones
sí, vienen acá, vienen desde la izquierda, ¿no? Desde acá. Entonces mi corriente eléctrica ya va a ir de izquierda hacia la derecha. Entonces, los electrones van así, no, viene por acá, no, re tranquilos, hasta que se encuentran con la resistencia, esta que tiene forma de, no sé, zigzag, ya. Eh, los electrones, ya, estos electrones que vienen todo chill, no van a querer pasar por acá, ¿sí? Ahora, la resistencia se va a calcular de la siguiente manera. Eh, Se va a calcular así, resistividad por la, ¿cómo se llama esto? Por la longitud dividido entre el área de la región transversal. Esta es la longitud y este es el área transversal. Ahora, hay otra manera de calcular la resistencia en función al voltaje y en función a la corriente eléctrica. Se va a calcular así. No, la resistencia se va a calcular como el voltaje dividido entre la intensidad de corriente eléctrica. De ejercicios. Bien, el primer ejercicio nos dice qué cantidad de carga pasa en 3.5 segundos por una sección de un conductor si la intensidad de corriente es 4.2. Ya. Nosotros no tenemos nuestra fórmula así, así. Ya. Ahora vamos a reemplazar. Nos dicen qué cantidad de carga pasa en 3.5 segundos. O sea, ese es tiempo. Ya. Ya tenemos el tiempo. Ya. Por una sección de un conductor, si la intensidad de corriente es 4.2. Ya tenemos la intensidad. Nos piden qué cosa? La carga. Ya, ya. Esa es una opción. Entonces, ¿qué se hace acá? Está diciendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar como que la carga es 14.7. Y ya está. Ejercicio número 2. ¿Qué intensidad tendrá una corriente que transporta 1400 Coulomb en 10 minutos? Bien, acá nuestra formulita. Y al igual que en el ejercicio anterior, vamos a reemplazar. Lo primero, nos dice 10 minutos. Acá no, 10 minutos, no, pues no trabajamos con minutos. Entonces vamos a multiplicar primero antes de reemplazar, vamos a multiplicar 60, vamos a cambiarlo en segundos. Y esto nos va a dar 600. Ahora sí, reemplazamos. Ahora sí podemos reemplazar tranquilamente. No sé qué intensidad tendrá una corriente. ¿Qué intensidad tendrá una corriente que transporta 1400 Coulomb carga en 600 segundos? Lo ponemos. Bien, ahora muchos ceros y acá. Se van los ceros, se van los ceros, saco mitad. ¿Qué debería decir? Entonces, las finales, la intensidad nos quedaría que es 7. Circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Estos circuitos eléctricos se dividen en dos, ¿no? Hay dos tipos, el circuito en serie y en paralelo. Vemos primero el de en serie. En este tipo de circuitos las resistencias se acoplan una a continuación de la otra, de manera que forman un único camino para la corriente. O sea,
parten de acá, ya, y los electrones, ¿no? Salen de acá, se van en esta dirección, van a tener que pasar por acá, ¿no? Y van a terminar en el ECA, van a terminar ahí. Ya, ahora, bien. Bueno, aquí podemos observar, sí, acá tenemos tres propiedades. La primera propiedad nos dice que la corriente es la misma en todas las resistencias. La segunda propiedad nos dice que el voltaje de la fuente se distribuye en forma de cascada en todas las resistencias. Y la tercera dice que la resistencia equivalente del circuito viene dada por la suma de las resistencias participantes. O sea, se suma todo. Fin. Ya, ahora está el otro circuito, es el paralelo. En este circuito, las resistencias se acoplan de manera que sus bornes están unidos entre sí, de manera que todos están conectados directamente a la fuente. La corriente tiene en esta conexión varios caminos para circular. O sea, los electrones parten de acá, se van por acá, pero a diferencia del anterior tienen varios caminos por los cuales tomar, pero al fin y al cabo van a terminar en un mismo lugar. Bien. Propiedades. Eh, Primero, la corriente total está dada por la suma de las corrientes en cada resistencia. Segunda propiedad, todas las resistencias experimentan el mismo voltaje. Tercera propiedad, la resistencia equivalente se hallaría de esta forma. Y por último, un datazo. Cuando se tienen dos resistencias, en este caso pues R1 y R2, resistencias en paralelo, si la resistencia equivalente se obtiene de esa forma, o sea, el producto sobre la suma. Esto es muy importante porque nos va a servir para los futuros ejercicios. Ejercicios. Calcular la resistencia equivalente entre A y B. Bien, primero tenemos que ver, ¿no? Si es, si es en serie o en paralelo. Bien, primero tenemos que ver si es en serie o en paralelo. Pues yo veo todo en el mismo, ¿cómo se llama? Mismo recorrido, en el mismo camino. eh, entonces creo que es en serio. No mentira, si es en serio. Entonces, como es en serie, lo único que tenemos que hacer acá pues es sumar. Sería 3 más 4 más... ¿Cuánto es? 9. Ya está. Ejercicio número 2. Calcular la resistencia equivalente entre A y B. Ok, habíamos dicho que en paralelo la resistencia equivalente de dos resistencias equivalentes en paralelo se iba a, ¿cómo se llama? Se iba a dar de esta manera, o sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, es el momento perfecto para usarlo. Entonces acá sería 6 por 3 sobre 6 más 3. Entonces acá nos va a dar 18 y acá nos va a dar 9. Entonces le saco a la mitad y nos daría 2. Y se acabó. Fin del problema. Bueno, profe, eh, gracias por, ¿no? Más que todo por todo, profe. Por tenernos paciencia. Y
Ha sido agradable tenerlo de profesor. Gracias. Hasta la próxima.